Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los antineoplásicos. Vamos a hacer un pequeño resumen con base en lo visto en clase y pues también en la información que he tomado. Eh, bueno, digamos, hay algunos principios básicos que ustedes pueden tomar en cuenta cuando hablamos de los antineoplásicos, que obviamente son los medicamentos que se utilizan contra el cáncer. Aquí hay unas clasificaciones que les pueden ayudar para tener una idea general de cuáles son los mecanismos de acción. Entonces tenemos, recuerden, agentes alquilantes, dentro de esos podemos meter la ciclofosfamida, clorambucil, melphalan, ifosfamida, busulfán, antimetabolitos, metotrexato, 5-fluoroacilo, mercaptopurina, citarabina, gemcitabina. Recuerden estas clasificaciones porque de verdad va a ser muy importante en el examen. Entonces, antibióticos antineoplásicos, recuerden que estos van a terminar en rubicina o micina. Entonces, antibióticos antineoplásicos, rubicina, micina. Entonces, tenemos la doxorubicina, rubicina, epirubicina, blomicina, mitomicina C, actinomicina D. Los inhibidores de la topoisomerasa terminan en pósido o pósido y tecan, entonces, o tecan, entonces ténganlo ahí también en cuenta. Agentes microtúbulos son vincristina, vinblastina, paclitaxel, docetaxel, ixabepilona. Terapia hormonal, tamoxifeno, anastrozol, letrozol, bicalutamida y enzalutamida, pues tengan más que todo en cuenta el tema de, voy a hablar más que todo de tamoxifeno y voy a hablar más que todo de bicalutamida. Recuerden que bicalutamida inhibe la unión de los andrógenos de la dihidrotestosterona en los receptores de andrógenos, y el tamoxifeno pues ese es un modulador estrogénico que tiene efectos antagonistas en el seno, en las células mamarias. Y pues tenemos inmunoterapia, anticuerpos monoclonales utilizados, rituximab, trastuzumab, pembrolizumab, nivolumab. Pues bueno, todo lo que termine en UMAP, pues ya ustedes lo deben relacionar con los anticuerpos monoclonales y con inmunoterapia, pero pues muy importantes y usados, el rituximab, trastuzumab. Y la terapia dirigida, pues hay otros como el itanibib, imatinib, bevacizumab, sutinib, bueno, y otros, ¿sí? Pero digamos que los centrales de esta clasificación que les hablé acá, vamos a cambiar este tema acá para que les quede mejor. Listo, entonces vamos a avanzar. Aquí también hay una clasificación dependiendo en qué fase específica va a actuar, pero eso lo vamos a ver tal vez abajo. Tómenlo en cuenta si quieren. Tengan presente que igual todo, en general, estos fármacos que se unen, por ejemplo, al ADN, estos se van a terminar uniendo al ADN y van a impedir procesos de replicación, pues van a afectar la fase S, ¿no? Recuerden que la fase S del ciclo celular es la involucrada con la replicación del ADN. Y pues hay otros, la fase G1, que va a ser importante, o ahí van a participar la mercaptopurina, el metotrexato, y fase 2, más que todo el eutopósido, tenipósido, bueno, y hay otros. Sin embargo, yo creo que no se deben fijar mucho en esta tabla. Ahorita tengo una tablita un poco más, una tabla mejor armada, que es de lecturio, que tal vez les pueda ayudar a ubicarse un poco más, ¿no? Y además, lo más importante que yo creo que va a ser para el examen es el tema de los mecanismos de acción y las reacciones adversas de estos, ¿listo? Entonces, hablemos del cáncer un poco. Lo que deben tener en cuenta es que obviamente es una enfermedad en la que hay una proliferación descontrolada, desregulada de una línea celular específica, donde lo que yo voy a ver es que puede comenzar como un daño en el ADN. Entonces podemos tener procesos como inflamación, mutágenos que dañan el ADN, o mutaciones espontáneas como tal, ¿sí? Entonces,
Inicialmente hay mutaciones en cualquier célula, eso es normal, y se reparan en mecanismos de reparación adecuados y no pasa nada. Lo que ocurre es, ¿qué pasa cuando las mutaciones se repiten, se mantienen y además se presentan respecto a proteínas muy importantes relacionadas con la proliferación celular? Entonces se puede dar, por ejemplo, con proteínas como la KRAS o la BRAF, que son relacionadas con la proliferación. Entonces puede que se mantengan activadas cuando no deben estar activadas o cuando deberían estar inactivadas y por tanto hay demasiada proliferación, pero también hay otros mecanismos distintos, ¿sí? Aquí específicamente pues está hablando como en un epitelio intestinal, pues primero se pueden dar los daños, se forma un adenoma, luego un adenoma tardío y del adenoma hay ciertas mutaciones claves que pueden llevar al carcinoma, como por ejemplo la mutación en VAX, que recuerden que es una mutación importante en el proceso de apoptosis. Si no funciona la apoptosis adecuadamente, cuando la célula ya tiene daño en el ADN, necesita, decir, bueno, ya la cagué, ya está mal mi información, que se dé el suicidio molecular de la célula, ¿listo? Es lo que sería ideal, pero si yo tengo una mutación que me afecta a eso, como la mutación en VAX, pues aumentan las probabilidades de que esa célula siga proliferando con daños en el ADN, que ya son múltiples, y se genere un carcinoma. O lo mismo, una mutación ya en P53, que es una mutación importantísima para la carcinogénesis, porque P53 es el guardián del genoma que relaciona con activación de procesos de reparación, con procesos de inhibición del ciclo celular, o sea, cuando ya se sensa que hay un daño en el ADN importante, el P53 se encarga de decir, bueno, hagamos apoptosis, o bueno, hagamos reparación, o también entonces paremos el ciclo celular para que esta célula no se siga reproduciendo porque puede causar daños, ¿listo? Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es que hay unos factores que inician el proceso de formación del tumor, pero que inicialmente simplemente van a ser mutaciones, que esas mutaciones se van a ir acumulando y que dependiendo de en qué tipo de genes o proteínas van a presentar esas mutaciones, puede aumentar la proliferación, disminuir los procesos de apoptosis y los procesos de reparación del ADN y por tanto se da la formación del carcinoma. ¿Listo? Entonces, esta es más que todo una explicación. Y otro factor importante que también recordar es que cuando hay una desregulación del proceso de la angiogénesis alrededor del cáncer o de esa masa, del carcinoma, pues le estamos dando más vida, le estamos dando nutrientes. Entonces también hay mecanismos en los que a veces se busca disminuir esa angiogénesis en relación con la formación del carcinoma, ¿listo? Entonces un papel importantísimo para permitir la proliferación de los carcinomas, de las neoplasias malignas, es que se forme una angiogénesis cuando no debería formarse en esas masas de células que son cancerosas. ¿Listo? Bien, entonces estos son los mecanismos, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero estos son los mecanismos por los que se puede formar el cáncer. Entonces, activación de oncogenes, entonces los oncogenes hay oncogenes como el ER2, el RAS, el MIC, y los oncogenes en última son proteínas específicas que cuando se mutan o se sobreexpresan pueden llevar a la formación del cáncer, listo, una proliferación exagerada, como por ejemplo estas mutaciones, es un ejemplo. Entonces, tengo muchos oncogenes, tengo mutaciones, se va a formar. Inactivación de los genes supresores de tumores. Entonces, ¿qué genes supresores de tumores tenemos? TP53, ya les había dicho la función, RB1, ¿sí? La proteína del retinoblastoma, si hay mutación, esto puede llevar a una proliferación descontrolada y
el BRCA1 y BRCA2 que especialmente están relacionados con la reparación del ADN. Entonces puede haber un daño, pero se repara y no pasa nada. Entonces esos son algunos de los mecanismos. Yo puedo aumentar mucho esa proliferación, pero también disminuir la reparación, disminuir la apoptosis de esta manera. Alteraciones en la señalización del ciclo celular, entonces cuando debería parar el ciclo no para, sino que sigue y sigue reproduciéndose la célula y dividiéndose, evasión de la apoptosis, que era lo que habíamos hablado, invasión y metástasis. Recuerden que apoptosis va a ser importante P53, VAX, BCL, BCL2 y VAX son las más importantes directamente con la apoptosis. Y pues ya procesos en los que hay rompimiento de la membrana basal del carcinoma y ahí ya estamos hablando de una metástasis cuando esas células migran y se van a otro tejido. Ahí hablamos de la metástasis, ¿listo? Pero entonces eso se da por el rompimiento de la membrana basal del tejido del que estemos hablando. Angiogénesis importante para la proliferación y crecimiento del carcinoma y pues en últimas mutaciones en enzimas reparadoras, mutaciones a repetición en ciertos genes importantes. Eso es lo que va a promover principalmente el cáncer, ¿listo? Acá el profesor habla de algunos principios que dice que es importante considerar de la terapéutica de los antineoplásicos. Entonces, tener en cuenta que la lógica de los antineoplásicos es similar a la lógica de los antibióticos. Cuando nosotros atacamos a un cáncer desde un punto o desde un mecanismo de acción, es posible que alguna de las células que se encuentre allí sea resistente a ese mecanismo de acción y por tanto pues destruyamos algunas pero no destruyamos otras específicas y prevalezca el cáncer, el carcinoma. ¿Listo? Entonces, por eso se recomienda seleccionar fármacos con mecanismos de acción distintos. ¿Listo? También tener en cuenta que los efectos adversos de los medicamentos no se potencien entre sí y que sean lo más bajos posibles dependiendo del riesgo-beneficio del paciente. Importante considerar la función renal y hepática porque varios de estos pueden ser hepatotóxicos, pueden ser nefrotóxicos. Y también considerar también el tema de los pacientes de la tercera edad, su consentimiento, sus condiciones y cómo está su función renal y hepática. También que hay una alteración de la médula ósea y una característica general de los antineoplásicos es que tienen un efecto mielosupresor. ¿Listo? Entonces va a disminuir esa función de la médula ósea, va a haber una atrofia de la médula ósea. Recordar que en los pacientes obesos la eliminación de los antineoplásicos va a disminuir y que la quimioterapia pues se utiliza más que todo ya sea cuando hay una enfermedad micrometastásica o cuando estamos hablando de un tratamiento más que todo regional. ¿Listo? Entonces hablemos ya como tal de forma propia de los fármacos antineoplásicos. Entonces este es un dibujo de Goodman and Willman de Goodman, ¿sí? Que resume algunos de los medicamentos más importantes a la hora de hablar de los quimioterapéuticos, de los antineoplásicos. Entonces tenemos, por ejemplo, la mercaptopurina y la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina van a relacionarse con la inhibición de la biosíntesis del anillo de purina y por tanto inhiben la síntesis de ADN, ¿no? Recuerden que las purinas y las pirimidinas están relacionadas con la síntesis del ADN, que ya es como tal cuando las purinas se unen con un grupo, las purinas se unen con un azúcar, con una ribosa o con una desoxirribosa, en el caso del ADN, y también se unen con un grupo fosfato. Listo, entonces mercaptopurina y 6-tioguanina inhiben purina, síntesis de purina. Síntesis de pirimidina. Bueno, entonces, por un lado, síntesis de purina. Por otro lado, hidroxiuria inhibe la ribonucleótido reductasa. Listo.
lo cual también va a impedir que se formen los nucleótidos. ¿Listo? La 5-fluoroacilo inhibe la síntesis de timidilato. Timidilato es un precursor de nucleótidos también, entonces se inhibe la síntesis del ADN. Se forman otros precursores que, digamos, no van a permitir un funcionamiento adecuado del ADN. Tenemos el metotrexato, que lo que va a hacer es inhibir la reducción del hidrofolato en tetrahidrofolato, y el tetrahidrofolato es el que va a participar en la formación de purinas, entonces también se inhibe la formación de purinas. ¿Listo? Los etopósido, tenipósido, la daunorubicina, la doxorubicina van a bloquear la función de la topoisomerasa. Ahorita vamos a hablar qué topoisomerasas específicamente, pero tengan en cuenta esas funciones. Hay otras funciones, ¿sí? En general. Tenemos los epotilones, taxanos, alcaloides de la vinca, ¿no? Vincacristina, por ejemplo, estramustina, que inhiben la función de los microtúbulos. Recuerden que los microtúbulos son importantes en la fase de la mitosis, y si yo inhibo la polimerización o inhibo la despolimerización también, por otro lado, de los microtúbulos, ahorita lo vamos a explicar bien, pues también voy a inhibir esa mitosis y esa división celular de esas células. Y pues hay otras, ¿no? O sea, aquí hablan de otras que tal vez no tratamos mucho: atra, trióxido de arsénico, inhibidores de histona de acetilasa, inductores de diferenciación celular, que pueden ayudar, porque recuerden que también hay procesos en los que las células se desdiferencian en los carcinomas. La L-asparaginasa, que está más que todo relacionada con la inhibición de la síntesis de proteínas, que también es importante para el funcionamiento de las células carcinógenas. Y tenemos acá análogos del platino, agentes alquilantes, mitomicina, temozolomida, que lo que van a hacer es unirse con el DNA, impidiendo la replicación, la transcripción. Esto es como si lo sellaran. Entonces ese proceso también va a ser importante para inhibir el funcionamiento de esas células. Tenemos la gemcitabina, citarabina, fludarabina, que inhiben la síntesis de DNA. Y pues más que todo estos serían algunos de los resúmenes de los medicamentos. Ahora vamos a ir uno por uno y vamos a ir diciendo las cosas que yo considero son más importantes. Entonces, miren, este dibujito me gusta mucho, también les puede ayudar si llegan a preguntar en algún momento. Esperemos tomen en cuenta esto. Y es que los taxanes y por ejemplo, los taxanes y la vincacristina se relacionan con la inhibición de los microtúbulos. Como les había dicho, eso está relacionado con la mitosis. ¿Listo? Estos antimetabolitos participan más que todo en la síntesis del DNA. ¿Sí? Y pues también aquí hablan de algunos que son independientes como tal del ciclo celular. Pero entonces miren, todos estos que afecten con la formación de las purinas, con la formación de los nucleótidos, van a estar relacionados más que todo con la fase S. Los que estén relacionados con la inhibición de las topoisomerasas van a tener principal acción en la fase S, que es la de duplicación del material genético de la célula, y en la G2, donde hay una preparación para el proceso de la mitosis, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer acá en G2, además, si yo me estoy preparando, yo lo que miro, bueno, ¿qué pasó? Se duplicó el ADN, vamos a revisar si se duplicó adecuadamente, si es necesario alguna reparación. Si yo inhibo esos procesos y si yo inhibo las topoisomerasas, pues no se va a hacer adecuadamente esta G2. Y hay otras que atacan principalmente la G2, que va a ser el bortezomib y la bleomicina. ¿Listo? Entonces, estos son algunos. ¿Dónde está la ubicación? No se les olvide, por favor, pues al menos la ubicación clara, ¿no? Del ciclo celular. G1 va a ser la etapa inicial, donde vamos a tener un crecimiento del tamaño de la célula, un crecimiento de las reservas energéticas, un crecimiento de los organelos. Se está preparando. Luego, cuando sea lo suficientemente grande y con suficientes reservas de energía, se va a dar la duplicación del material genético en la fase S, y luego se da
se revisa si se dio esa duplicación, esa replicación adecuadamente, se prepara para el proceso de la mitosis y bueno, ya luego la separación y la división celular como tal. ¿Listo? Entonces, hablemos de cada uno de los medicamentos. Entonces, tenemos los agentes alquilantes. Entonces, los agentes alquilantes son fármacos que se unen al ADN por medio de enlaces covalentes. Recuerden que esos enlaces covalentes son enlaces fuertes, son enlaces estables. Y de esta manera, al quedarse unidos, pues como si fueran un candado e impiden la replicación celular. Y cuando no hay replicación del ADN, y no se da esa replicación como tal, esa reproducción celular, ¿sí? Esa división celular, vamos a encontrar que se va a provocar la muerte de la célula. Entonces esto es lo que va a hacer, enlaces covalentes con el ADN, la ciclofosfamida, y ese proceso pues se conoce como alquilante. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Entonces, ¿para qué se utiliza la ciclofosfamida? Se ha utilizado para cáncer de mama, linfoma no-Hodgkin, leucemia, mieloma múltiple, cáncer de ovario. No creo que el profesor haga mucho énfasis en esto, la verdad, específicamente. Puede ser, pero concentrémonos más que todo en los mecanismos de acción. Igual se los nombro los que se han relacionado al medicamento. Mecanismo de acción es que introduce los enlaces covalentes en el ADN bloqueando la replicación, entonces es importante. Y lo que vamos a ver es que va a darse a través de la formación de unos metabolitos, que es la mostasa de fosforamida y la croleína. ¿Listo? Esos son los que van a participar en ese proceso y van a permitir esa alquilación. Entonces, por ejemplo, acá en la clase nos decían que este podía actuar en la fase G1 tardía. ¿Listo? Entonces, pues eso también va a depender, porque pues acá, bueno, acá específicamente bueno, entonces acá hablan de G1, pero más que todo hablan que son independientes del ciclo celular. ¿Listo? Miren que aquí están los agentes alquilantes. ¿Listo? Entonces tenemos a considerar importante, bueno, aquí la mayoría va a tener una metabolización en el hígado, excreción renal, entonces también por eso importante las funciones. Tengan en cuenta eso, ciclofosfamida, metabolismo hepático y excreción renal. Efectos adversos relevantes, una mielosupresión severa, náuseas, vómitos, casi todos los antineoplásicos van a causar náuseas y vómitos. También se ha relacionado con cistitis hemorrágica. Recuerden que también si va a tener un metabolismo hepático y un metabolismo renal, tiene potencialidad de causar nefrotoxicidad y hepatotoxicidad como tal. ¿Listo? También hay otras circunstancias como el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, puede ser causada por la ciclofosfamida, puede aumentar la mielosupresión si la ciclofosfamida es tomada con el halopurinol, que también va a afectar ese metabolismo de los nucleótidos de las bases nitrogenadas, y la ciclofosfamida puede potenciar los efectos de la succinilcolina, y se recomienda que para evitar la toxicidad renal por la ciclofosfamida se dé una hidratación adecuada del paciente para evitar una nefropatía por ácido úrico o el proceso de alcalinización de la orina. Recuerden que a veces se hace eso para permitir que se elimine más de ese medicamento. Y también se dice que se podría decir que se tome el fármaco por la mañana para prevenir la cistitis hemorrágica. Entonces recuerden muy bien esa mielosupresión severa, pero también tomen en cuenta los otros efectos adversos que los van a ver repetidos en muchos casos con los antineoplásicos, ¿listo? Y que es metabolizado por el hígado y excretado en la orina. Tenemos el cisplatino. Listo, el cisplatino lo que va a hacer, ¿sí? Va a promover un aumento del estrés oxidativo como tal,
¿sí? Pero también va a formar enlaces cruzados con el ADN, se va a unir también el ADN y va a impedir la replicación, los procesos de transcripción, ¿no? Recuerden que la replicación es cuando se va a duplicar el contenido del ADN y la transcripción es cuando nosotros vamos a partir de una hebra de ADN, ¿sí? Digamos acá, a partir de una... entonces acá lo que es que es a partir de una hebra de ADN, ¿sí? Vamos a sacar un ARN mensajero, que es como la copia, ¿sí? Y a este ARN mensajero se va a ir donde un ribosoma para generar una proteína. ¿Listo? Una proteína. ¿Listo? Entonces me va a afectar tanto la duplicación, que es la replicación, como la transcripción. Entonces va a ser importante desde ese punto de vista para impedir que las células carcinógenas, las cancerosas, aumenten de número, ¿listo? Y pues también acá lo que habla es que ese daño, por ejemplo, que este es un mecanismo más específico, pero bueno, no me voy a centrar mucho en esto. Lo que dice es, el cisplatino va a unirse al ADN y va a activar la apoptosis a través de la unión con el P53. ¿Listo? Entonces, perdón, a través de la activación del P53. Y esa activación se va a dar como, pues cuando aumenta el estrés oxidativo, las especies reactivas de oxígeno también por su función, además de unirse al ADN, pues va a activarse el daño a ADN y la activación del P53, ¿listo? Entonces no se les olvide eso, que va a tener aumento de especies reactivas de oxígeno, se une al ADN, daña al ADN por esas especies reactivas de oxígeno y activa el P53, que me va a ayudar con la apoptosis de esa célula, ¿listo? Indicaciones, pues hay varios. Entonces, cáncer pulmonar de células pequeñas y no pequeñas. Y ahí tenemos cisplatino, se puede utilizar para eso. Otros que nombra el profesor, cáncer esofágico, cáncer gástrico, cáncer de cabeza y cuello, cánceres geniturinarios. ¿Listo? La farmacocinética, recuerden, en general, lo que vamos a ver, ¿sí? Es que este se relaciona más que todo con un proceso nefrotóxico, ¿no? Va a tener una alta concentración en los riñones, va a administrarse por vía intravenosa y va a tener una poca penetración en el sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, como tal no hablan del metabolismo hepático, ¿sí? Sino lo que va a tener es una excreción renal. ¿Listo? Y por esa razón, dentro de los efectos adversos del cisplatino, no vamos a ver que hablen de hepatotoxicidad como tal, sino toxicidad renal, la nefrotoxicidad, entonces recuérdenlo mucho. Y también, al igual que los aminoglucósidos, pues vamos a ver una ototoxicidad, entonces considérenlo también por ese lado. Acuérdense que el cisplatino va a provocar ototoxicidad, nefrotoxicidad y pues como los otros, ¿no? Náuseas y vómitos, mielosupresión. En algunos casos puede causar neurotoxicidad, pero concéntrense en esos que les digo. Miren que esto también puede causar alopecia. Y contraindicaciones, bueno, muchos de estos están relacionados también contraindicados en el embarazo por ser teratogénicos y en la lactancia también. Y bueno, acá, si el paciente tiene una pérdida auditiva grave, usted le da esa vaina, pues lo termina de joder con la parte auditiva, ¿listo? Tener en cuenta. Entonces, es más que todo esto. Recuerden que es alquilante. El clorambucil, bueno, hay otros. Entonces, miren, el clorambucil se utiliza para leucemias, linfoma de Hodgkin. También hace esa alquilación del ADN. Miren que se metaboliza en el hígado, excretado por la orina. Tener en cuenta. Miren que todos esos que sean metabolizados por el hígado y excretados por el renal, pues es importante cuando hay insuficiencia hepática renal. El melfalán. Yo voy a concentrarme más que todo en los medicamentos que más se trataron en clase, pero bueno, el melfalán también hace parte de los alquilantes y se utiliza para mieloma múltiple, linfomas. Dentro de efectos adversos también mielosupresión, náuseas, vómitos, toxicidad renal, digamos que eso lo vemos bastante repetidos.
carmustina. La carmustina tiene una característica específica que el profesor refiere, y es que puede cruzar la barrera hematoencefálica bien. Entonces, eso es un efecto importante que debemos tener en cuenta también a la hora del examen, ¿no? Entonces, carmustina se va a unir, un momento, la carmustina se va a unir al ADN, ¿listo? Va a impedir la replicación y va a promover de esa manera la replicación del ADN y va a promover la apoptosis celular, ¿listo? Importante característica de la carmustina como tal, como agente alquilante, y es que puede atravesar la barrera hematoencefálica de buena manera, entonces se puede utilizar para tumores cerebrales. ¿Listo? Carmustina, no se les olvide eso. Muy importante esa característica dentro de los alquilantes. Entonces, este dibujito es más que todo para decirles eso. Recordar que la carmustina hace parte de las nitrosoureas y que se utiliza para gliomas, tumores intracraneales, ¿listo? Y eso se hace por esa capacidad que tiene de atravesar la barrera hematoencefálica. Ya hemos hablado del mecanismo de acción y pues miren que los efectos son muy similares. Náuseas, vómitos, mielosupresión, toxicidad. Miren que este está relacionado con toxicidad, fibrosis pulmonar, y aquí hay efectos hepatotóxicos. Antimetabolitos, hablemos del segundo grupo. Entonces tenemos el metotrexato. ¿Qué es lo que hace el metotrexato? ¿Cómo es que ayuda? Entonces lo que hace es se mete dentro de la célula y va a inhibir a la dihidrofolato reductasa. Esta es la dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa lo que hace es meterle 2 hidrógenos de más al dihidrofolato. ¿Listo? Entonces, si yo le meto 2 hidrógenos, ya tengo dihidro, entonces 2 hidrógenos folato. Entonces, si yo le meto otros 2 hidrógenos, se va a convertir en tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato es el que se relaciona con la síntesis de purinas, ¿sí? Se va a convertir en el 5,10 metil tetrahidrofolato, ¿sí? Y esto se relaciona con la síntesis de purinas. Pero si yo inhibo el paso del dihidrofolato en tetrahidrofolato, pues también voy a terminar inhibiendo la síntesis de purinas. Si yo inhibo la síntesis de nucleótidos de ADN, pues voy a impedir que ese cáncer siga creciendo y voy a poderlo... va a poder disminuir esa tasa y si yo promuevo por otro lado la apoptosis o algo, pues estoy ayudando a que muera y que disminuya de tamaño, ¿listo? Entonces ese es el mecanismo del metotrexato, por eso es que funciona, ¿listo? Y pues en general también no solo va a ser purinas, ¿sí? Sino que también se relaciona con la síntesis de timidilato, ¿listo? Bien. Tenemos indicaciones del metotrexato, cáncer de mama, leucemias, linfomas, o sea que ustedes van a ver estos, muchos de estos se utilizan para leucemias y linfomas, osteosarcomas. Ya sabemos el mecanismo de acción, sabemos que importante acá, leucopenia, puede causar un poco de mielosupresión, importante la hepatotoxicidad, en este caso, recuérdenlo. Náuseas, vómitos, digamos que esos ya son generales, pero miren la hepatotoxicidad también en el metotrexato. Y bueno, no se recomienda en embarazo, porque recuerden que el ácido fólico, ese metabolismo del ácido fólico va a ser importante durante el embarazo, entonces no se debe utilizar allí. Y insuficiencia hepática y renal graves puede provocar también el metotrexato. Perdón, cuando se encuentre eso no se debe usar. 5-fluoracilo. Lo que va a hacer el 5-fluoracilo, entonces, a ver, el 5-fluoracilo, perdón, el metotrexate inhibía la síntesis de purinas, inhibía y específicamente inhibe como tal la dihidrofolato reductasa y me impide que se forme la tetrahidrofolato. Lo que va a hacer el 5-fluoracilo es inhibir la timidilato sintasa, entonces no se forma la timidina, y la timidina pues es un precursor de la síntesis de las timinas, ¿sí? Entonces,
eso me va a impedir que se sintetice adecuadamente el ADN. Entonces también ese es el mecanismo, pero por el lado de la timidilato sintasa, no se les olvide. Lo que va a pasar, lo que dice acá es que el 5-fluoracilo, pues bueno, puede inhibir la síntesis de la timidina, pero pues también metabolitos relacionados con el 5-fluoracilo, ¿sí? Van a causar daño del ARN, daño en el ADN, y eso va a llevar a una parada del ciclo celular y a la apoptosis. Entonces son mecanismos distintos que puede tener el 5-fluoracilo, pero concéntrense en esa inhibición de la timidilato sintasa, por favor. Entonces, indicaciones: cáncer de colon, mama, esófago, gástrico. Y tenemos, se administra intravenosa, metabolizada por el hígado. Entre los efectos adversos está la mucositis, diarrea, leucopenia, miren acá, mielosupresión por la parte de leucopenia, alopecia, ataxia cerebelosa, insuficiencia hepática grave, embarazo, son contraindicaciones del 5-fluoracilo. Tenemos la mercaptopurina, se utiliza para leucemias y linfomas, y lo que va a hacer específicamente la mercaptopurina es inhibir la síntesis de purinas. ¿Listo? Bloqueando pues de esa manera la proliferación celular. No voy a hablar mucho de eso, tener en cuenta que ese es el mecanismo. Mielosupresión, hepatotoxicidad, náuseas, vómitos también. ¿Listo? Entonces miren que todos esos que afecten la síntesis de nucleótidos van a llevar a mielosupresión. ¿Listo? Y si tienen metabolismo hepático también tienen ese riesgo de la hepatotoxicidad. La citarabina dentro de los antimetabolitos. Entonces, lo que va a hacer esta citarabina es entrar dentro de la célula, ¿sí? Y cuando entra va a haber una fosforilación, se van a unir 3 grupos fosfato a esa citarabina y allí como tal va a inhibir la síntesis de ARN y la síntesis de DNA. ¿Listo? Lo que va a hacer específicamente es unirse a la ARN polimerasa o a la ADN polimerasa e inhibir esa síntesis. ¿Listo? Entonces la citarabina con 3 grupos fosfato va a terminar inhibiendo la función de la DNA polimerasa principalmente. Ese es un mecanismo específico. Llega, miren, se forman aquí 3 fosfatos, entonces la citarabina entra, un fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos, entra, interactúa con la ADN polimerasa, la inhibe e impide la replicación del ADN. ¿Listo? Se utiliza la citarabina para leucemias, linfomas, ¿sí? Ya habíamos hablado del mecanismo de acción. Recuerden que entonces va a terminar inhibiendo a la DNA polimerasa alfa y beta. Y bueno, entre los efectos adversos que tenemos que tomar en cuenta, bueno, primero puede ser administrado intravenosa o intratecalmente, se excreta por la orina y puede causar mielosupresión, náuseas, neurotoxicidad. Hay un síndrome relacionado con la citarabina que se conoce como el síndrome de la citarabina, que se relaciona con fiebre, mialgia, dolor óseo, dolor lumbar, rash maculopapular, conjuntivitis. Entonces tener en cuenta que ella tiene su propio síndrome. Y hay otras cosas, es que hay unas contraindicaciones específicas de la citarabina porque puede causar cuando se tenga insuficiencia hepática y renal graves, pero también cuando se tengan miocardiopatías. También tener en cuenta que a dosis altas puede producir síndrome de dificultad respiratoria del adulto y embarazo, síndrome de dificultad respiratoria aguda y embarazo, hay que tener cuidado su uso. ¿Listo? Entonces, importante es también ese daño que puede causar a nivel cardíaco.
Ahora hablemos de los antibióticos antineoplásicos, que también de los que vamos a hablar, hay un grupo que se llama las antraciclinas, ¿listo? Entonces vamos a hablar. Entonces, lo que son es que son derivados, los antibióticos antineoplásicos son derivados de las actinobacterias y lo que hacen es interferir con la síntesis del ADN, ARN y proteínas de células tumorales. Entonces miren que también se van a asociar, son agentes intercalantes. Entonces van a alterar la estructura del ADN, impidiendo también que se dé ese proceso de transcripción, procesos de replicación, ¿listo? Entonces, pero ya el proceso no es como tal un proceso de medicamentos alquilantes, como tal específicamente, sino intercalantes, ¿listo? Que se van a unir a la estructura y van a afectar esa estructura, impidiendo la transcripción y la replicación, ¿listo? Entonces, demos algunos ejemplos. Doxorubicina, que hace parte de los antibióticos antineoplásicos. La doxorubicina se indica para leucemias, linfomas, cáncer de mama, endometrio, ovario, testículos, ¿listo? Tener en cuenta mecanismo de acción específico, además de ese intercalamiento del ADN, no podemos olvidar que va a inhibir al funcionamiento de la topoisomerasa 2. ¿Listo? Recuerden que las topoisomerasas son enzimas que permiten el desenrollamiento del ADN. Si yo no desenrollo el ADN, yo no voy a poder hacer transcripción, no voy a poder hacer replicación. Entonces, al inhibir ese tipo de topoisomerasa, voy a impedir que se activen o que funcionen esas regiones del ADN y eso me lleva a que no se dé esa replicación y no se dé ese crecimiento y división celular. ¿Listo? Entonces, ese es el mecanismo importante de la doxorubicina. Administración intravenosa. También la doxorubicina se ha relacionado por formación de radicales libres, que recuerden que son moléculas que pueden lesionar los lípidos, las proteínas, a afectar su funcionamiento. Este se metaboliza en el hígado y se excreta por la bilis. Miren que varios de los que hemos visto, lo que se excretan es por la orina. La doxorubicina se va a excretar por la bilis, entonces ténganlo en cuenta, aunque también tiene una excreción renal, ¿listo? Aquí lo que dice el profesor es que esquemas de infusiones de dosis se recomiendan en la doxorubicina, esquemas de infusiones de dosis bajas cada semana, ¿sí? Y que de esa forma se logra buena eficacia con menos efectos adversos. ¿Qué efectos adversos debemos resaltar cuando estamos hablando de la doxorubicina? Cardiotoxicidad. Entonces recuerden que van a haber presentaciones agudas y presentaciones crónicas, dependiendo también de la duración del tratamiento. Dentro de las manifestaciones agudas del uso de la doxorubicina, vamos a tener arritmias, alteración de la conducción, la pericarditis y la miocarditis. Y dentro de las crónicas, pues miren, ya aquí tenemos la miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, pero pues ya son tratamientos crónicos como tal. Y ya hay una alteración de la función cardíaca. Cosas que ya hemos visto, puede causar mielosupresión, vómitos, náuseas, pero resalto acá que se lo recuerden porque lo pueden preguntar, y es que produce color rojo en la orina. Miren el color del medicamento, miren lo rojo, rubí, de rojo, entonces vuelve la orina roja. Entonces así se lo pueden aprender. Contraindicaciones en insuficiencia cardíaca, en embarazo. Tenemos otro, la bleomicina. La bleomicina lo que va a hacer es causar daño al ADN, metabolitos que se derivan de la bleomicina que van a causar daño, agentes radicales libres que van a causar el daño en el ADN y de esa forma van a afectar a las células. Entonces, rompe el ADN mediante radicales libres, se utiliza para cáncer de pulmón, linfoma de Hodgkin, cáncer de testículo. Concéntrense más que todo en el mecanismo de acción, igual ténganlo en cuenta. Efectos adversos, fibrosis pulmonar, fiebre, reacciones cutáneas.
se excreta por los riñones, y dentro de las contraindicaciones, pues que el paciente tenga enfermedades pulmonares preexistentes por esos efectos de fibrosis pulmonar que puede tener la bleomicina por ese aumento en las especies reactivas de oxígeno. Tenemos la mitomicina C, lo que hace es alquilar el ADN, se une al ADN inhibiendo la replicación, entonces es otro mecanismo distinto, y pues causa mielosupresión, náuseas, toxicidad renal, esto no se trató mucho en clase. Actinomicina D, se relaciona con tumores pediátricos, sarcoma de Ewing, inhibe la transcripción del ADN y causa mielosupresión, náuseas, alopecia. No se recomienda, no se debe usar en la insuficiencia hepática grave, actinomicina D. Y dentro de los mecanismos de resistencia, que esto es algo que también pueden referir, son el transporte amplificado por la glicoproteína P. Entonces lo que va a pasar es que se saca el medicamento más fácil. Eso puede ser una respuesta de las células cancerosas para eliminar la bleomicina o eliminar la doxorubicina. Células ricas en glutatión. Recuerden que el glutatión es una molécula importantísima para el equilibrio de oxidación, ¿sí? De agentes oxidantes. Entonces, lo que vamos a tener es que si yo tengo una alta concentración de glutatión y no tengo casi especies reactivas de oxígeno, pues voy a estar en un muy buen equilibrio. Pero si por esa razón, si yo aumento esos niveles, yo voy a poder contrarrestar esas especies reactivas de oxígeno. Y si las células cancerosas liberan más glutatión y impiden que actúen esas especies reactivas de oxígeno, de la bleomicina o de otras moléculas, ¿sí? Eso va a causar una resistencia y tal vez no funciona adecuadamente, ¿listo? También puede haber una disminución específica de las topoisomerasas 2 para que no actúe la doxorubicina, por ejemplo, ¿listo? Reductasas del citocromo P450, que disminuyen los niveles activos de estas moléculas. Recuerden que tienen un metabolismo hepático, o una mejor y mayor reparación del ADN, por lo que pues no se ve alterada la célula cancerosa por el aumento de las especies reactivas de oxígeno que lesionan el ADN. Hay otro grupo importante que podemos aquí considerar también, que son los inhibidores de la topoisomerasa. Entonces, recuerden esa función de lo que estábamos hablando. Lo que me va a ayudar la topoisomerasa es al desenrollamiento del ADN, porque pues si el ADN está compacto, pues está compacto para, no se necesita o no quiere, no busca, mejor dicho, no es que no busque, sino simplemente no es eficiente que se mantenga desenrollado. Entonces lo que hace es superenrollarse. Entonces, lo que hacen las topoisomerasas es impedir ese superenrollamiento, y cuando se utiliza para transcripción o replicación, la topoisomerasa permite que se desenrolle el ADN y se pueda acceder a la región del ADN que yo quiero utilizar. ¿Listo? Entonces tenemos la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. Como tal, estos que estamos hablando es más que todo una acción sobre la topoisomerasa 1, estos inhibidores de topoisomerasa. La doxorubicina va a tener una acción de inhibición de la topoisomerasa 2. ¿Listo? Entonces miremos acá un poco. Entonces tenemos el topotecan y los que terminan en tecan, ¿sí? Y también los que terminan en epósido. ¿Listo? Que acá los tenemos. Topósido, tenipósido, estos también van a tener una inhibición en la topoisomerasa. ¿Listo? Bien. Esto más que todo para decirles que la inhibición se va a dar de la topoisomerasa 1, específicamente del topotecan. Esto es más que todo lo que se refirió. Entonces tengan en cuenta ese mecanismo. Se puede utilizar en cáncer de colon, ovario, pulmón. Se metaboliza en el hígado
y se excreta en la orina. Entonces recuerden, insuficiencia renal o insuficiencia hepática van a ser contraindicaciones. Mielosupresión, diarrea, náuseas, eso es algo que ocurre con la mayoría de todos estos antineoplásicos. Topotecan, el nuevo, también el mismo mecanismo, y también vamos a tener signos de mielosupresión, leucopenia, náuseas, diarrea. Insuficiencia renal o hepática grave también van a ser contraindicaciones por sus características farmacocinéticas, donde va a tener un metabolismo hepático y una excreción renal. Y ahora pasamos a los agentes antimicrotúbulos, ¿listo? Entonces, lo que habíamos dicho, van a ser importantes para la mitosis como tal, ¿listo? Y vienen de unas flores conocidas como vinca rosea, perdón. Entonces tenemos la vincristina. Esto es clave, que lo pueden preguntar, puede ser una pregunta, y es la vincristina, el mecanismo es que se une a dímeros de alfa-beta tubulina libres, que se encuentran libres, y lo que va a hacer es impedir que se polimericen y que formen de nuevo un microtúbulo. ¿Listo? Entonces, recuerden muy bien, no es que ya estén unidos y que los vaya soltando, no, sino que lo que hace es, los que ya están sueltos, los mantienen sueltos e impiden que se lleguen a polimerizar, sino que lo que se forman son agregados que no van a funcionar como microtúbulos, ¿listo? Ese es el mecanismo de la vincristina. ¿Cuáles son las indicaciones? Leucemias, linfomas, neuroblastoma, tumor de Wilms, rhabdomyosarcoma, sarcoma de Kaposi. ¿Listo? Vincristina va a tener esos efectos. Miren que acá muchos de esto va a ser leucemias y linfomas. Pero pues también recuerden esto de neuroblastoma, tumor de Wilms, que se pueden presentar en niños. Y dentro del mecanismo de acción, ya lo habíamos hablado, entonces inhibe la formación de microtúbulos porque impide que se dé esa polimerización, porque los deja por ahí sueltos, esos dímeros de alfa-beta tubulina. Y bueno, tiene un mecanismo donde uno de los efectos adversos, va a haber metabolización hepática, excreción renal, uno de los mecanismos va a ser, uno de los efectos adversos va a ser el estreñimiento, y también se habla específicamente que puede causar íleo paralítico la vincristina, y bueno, mielosupresión, neuropatía periférica. Recuerden que los nervios tienen microtúbulos, muchos microtúbulos, entonces puede esa alteración de la función del formamiento de los microtúbulos puede causar estos efectos adversos. Y contraindicaciones de la vincristina son trastornos neurológicos preexistentes. Acá tenemos el paclitaxel, y esos son los taxanes, ¿listo? Lo que hablaban antes de los taxanes. Entonces lo que va a hacer va a ser distinto el mecanismo de la vincristina. Lo que van a hacer los taxanes es que van a unirse a los microtúbulos que ya están formados e impedir que estos se despolimericen. Entonces, lo que va a pasar es que yo puedo tener acá los centriolos, los centrómeros, y ahí los centriolos por dentro, y se forman los microtúbulos, digamos. Pero en ese proceso de formación, yo necesito que acá se suelte un poquito de microtúbulos, acá también, y así se va haciendo como un tire y afloje. Entonces, lo que van a hacer ese paclitaxel va a ser inhibir que aquí se quiten microtúbulos para acercarse o alejarse un poco de los cromosomas que se encuentran en la línea media, en el ecuador. ¿Listo? Entonces, eso es algo que tengan en cuenta. Entonces, afecta también los microtúbulos, pero no porque no permite que se polimericen, sino porque cuando están polimerizados y se unen a ese microtúbulo, no permite que se despolimerice y que esto se vaya moviendo para unirse luego adecuadamente a los cromosomas. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es más que todo la explicación. Entonces, cómo va a afectar ese proceso, por ejemplo, de la anafase, donde yo voy a tener esa separación de los microtúbulos y se van a ir alejando, y para alejarse pues necesitan esa despolimerización para ir separando
los cromosomas, las cromátides, pues vamos a tener la muerte celular en ese caso. ¿Listo? Muy bien, esto lo hemos hablado. Más que todo les quería hablar del mecanismo de acción. También puede causar, bueno, contraindicación e insuficiencia hepática. Digamos que todos estos no se recomiendan en insuficiencia hepática. Neutropenia, náusea, alopecia, neurotoxicidad. Recuerden esto también, por lo que ya les había explicado. Y está la vinorelbina. La vinorelbina es el único de estos que se puede dar por vía oral. Y tener en cuenta en general de estos antimicrotúbulos que tienen como mecanismos de resistencia que disminuye la penetración del fármaco, puede haber disminución de la penetración del fármaco o mutaciones en la estructura de la alfa-beta-tubulina que impide que se una la vincristina, que se una la vinorelbina o que se una el paclitaxel. ¿Paclitaxel? Sí, paclitaxel. Listo. No usar en embarazo, solo vía intravenosa y no usar intratecal porque puede causar una neurotoxicidad grave. ¿Listo? Y dentro de la terapia hormonal, pues ya tenemos, voy a hablar específicamente del tamoxifeno y de la bicalutamida. El tamoxifeno, recordar que es antagonista de receptores de estrógeno en las células mamarias, pero pues va a tener efectos estrogénicos en las demás regiones, en el útero, va a tener en el hueso, en otras regiones, ¿sí? Y pues por esa razón, si se tiene un carcinoma de mama, un adenocarcinoma de mama que tiene receptores de estrógeno, yo con el tamoxifeno puedo impedir que ese efecto estrogénico aumente el crecimiento del carcinoma. ¿Listo? Entonces esa es la función. Efectos adversos puede causar sofocos, tromboembolismo, náuseas, pues también por esos efectos proestrogénicos distintos a los antiestrogénicos que se dan en mama. Recuerden que es antiestrogénicos en mama, pero lo demás es estrogénico y los estrógenos o los efectos proestrogénicos pueden causar trombos. Contraindicaciones, embarazo, insuficiencia hepática, y aquí tenemos la bicalutamida. Lo que va a hacer es un antagonista de los receptores de andrógenos, entonces lo que va a hacer es impedir que se una la dihidrotestosterona a los receptores androgénicos. Entonces aquí es donde está bicalutamida, flutamida, darolutamida, todos esos lo que van a hacer es unirse en esos receptores de andrógenos para impedir que la dihidrotestosterona se una allí y pues tenga sus funciones en los casos en los que se tenga un cáncer de próstata, por ejemplo, que la dihidrotestosterona será importante en el crecimiento del cáncer. Bien, efectos adversos a resaltar: disfunción sexual, ginecomastia, sofocos, ¿no? Recordar esa disfunción sexual y la ginecomastia porque se disminuye esa función androgénica, ¿no? Entonces, eso va a causar esa disfunción sexual, esa ginecomastia. Y contraindicaciones en embarazo, y no debe usarse en mujeres embarazadas, ¿sí? Que normalmente está utilizado para hombres. Pero bueno, esto es algo ahí que está hablando de contraindicaciones, pero recuerden que la indicación principal de la bicalutamida y de estos otros es el cáncer de próstata. Y tenemos la inmunoterapia y anticuerpos monoclonales. ¿Qué quiero hacer énfasis? Rituximab. Recuerden que el rituximab va a ser un anticuerpo monoclonal quimérico que va a unirse al antígeno CD20 en las células beta, promoviendo la destrucción de esas células, de esos linfocitos. Entonces, por eso va a enfocarse en linfomas o en leucemias linfocíticas crónicas. Es una pregunta que les puede salir. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que ataca específicamente el antígeno CD20, las células CD20, los linfocitos B, CD20. Entonces, así de sencillo. Si ataca eso, pues ya sabemos que o es un linfoma no Hodgkin o es una leucemia linfocítica crónica, por ejemplo. Listo, que tengan CD20. Y bueno, como es un anticuerpo, pues no vamos a tener problemas con hepatotoxicidad o nefrotoxicidad como tal, porque una excreción por el sistema retículo endotelial. Y bueno, también son más que todo como reacciones a las infusiones, infecciones, erupciones cutáneas en los efectos adversos, pero en realidad no es algo muy grave. Lo que hay que ver es los efectos
más que todo lo de las infecciones, hay que considerarlo pues por esa disminución de los CD20. El pembrolizumab, también importante un mecanismo porque el pembrolizumab lo que va a hacer es unirse a este receptor PD1. Entonces lo que hace el PD1 es reconocer ligandos de células que supuestamente están sanas. Entonces lo que ocurre es que la célula tumoral desarrolla un ligando que se llama PDL1, que es el ligando de PD, del receptor PD. Entonces lo que hace es como hacerse pasar por una célula normal y cuando llega al linfocito T y se une este receptor PD1 con este ligando PD1, ¿sí? Dice, esta es una célula normal, la voy a dejar quieta y sigue proliferando. Entonces lo que va a hacer es, oiga, por favor no se una porque yo me le voy a unir acá para impedir que se una acá y ataque esa célula tumoral, ¿sí? Por un antígeno específico que va a liberar esa célula tumoral y que va a ser reconocido por el linfocito T. ¿Listo? Entonces ese es el mecanismo de bloqueo de la PD1. Entonces el cuerpo va a poder actuar contra esas células cancerosas. Y bueno, hay otras terapias, el imatinib, que son inhibidores, esos INIP son inhibidores, TINIP son inhibidores de la tirosina quinasa. Entonces miren, TINIP, tirosina quinasa, entonces por eso llaman así. Entonces inhiben el crecimiento tumoral por ese lado, con indicaciones insuficiencia hepática grave. Bevacizumab, tener en cuenta que lo que va a hacer es inhibir el factor de crecimiento endotelial. Recuerden que uno de los factores importantes en la parte del crecimiento de un carcinoma va a ser la angiogénesis. Si no hay angiogénesis, no hay crecimiento. Y el bevacizumab va a ayudar a disminuir ese crecimiento, inhibiendo el factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF. ¿Listo? Entonces, bevacizumab, VEGF. Importante ese mecanismo también. Imatinib, tirosina quinasa. Y bueno, acá aquí hay unas diapositivas del profesor que hablaba cuáles son los mecanismos con mayor efecto de metógeno, de vómitos. Entonces, cisplatino, el que más tiene, carboplatino, menos, doxorubicina, ciclofosfamida, metotrexato, paclitaxel, tenerlos en cuenta. Y efecto depresor en la médula ósea, los que más tienen va a ser la bimblastintina, ¿sí? Ciclofosfamida, doxorubicina, carboplatino, bleomicina, metotrexato y vincristina va a tener un efecto. Miren que en general casi cualquier antineoplásico tiene un efecto depresor de la médula ósea, pero pues recuerden esto, ¿no? La bimblastintina, ciclofosfamida, la doxorubicina. ¿Listo? Y pues terminaremos por hoy. Espero les sirva de algo. Pues cualquier cosa me comentan y pues no recuerden darle like y suscribirse. Muchas gracias.